Niños y jóvenes de toda Colombia, soy su profesora de asesoría de tareas online y la clase de hoy es el pasado progresivo, ¿ok? Ya en los tiempos progresivos nosotros utilizamos el verbo en gerundio, ¿sí? La única diferencia con el presente progresivo y el pasado progresivo es que el auxiliar del verbo to be está en pasado. Recordemos, chicos, que nosotros utilizamos was, ¿sí?, para las terceras personas del singular y para la primera persona también. Para he, she e it y I, primera persona del singular, nosotros utilizamos was. Y utilizamos were para el resto de los pronombres. Para you, we y they, ¿sí? Tú, usted, nosotros y ellos. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta cuándo se utiliza was y cuándo se utiliza were. Y ahora vamos a ver la estructura, ¿sí? Entonces el esqueleto de las oraciones con presente y pasado progresivo. Entonces tenemos la forma afirmativa, que es la que vamos a ver por el momento, que consta de los siguientes elementos. Del sujeto. El sujeto es de quien estamos hablando, a quien nos estamos refiriendo. Llámese un pronombre personal o un nombre propio que haga referencia a dicho pronombre, ¿ok? Tenemos aquí el auxiliar, ¿sí?, como les contaba al principio, que es was y were. Eso depende de quién sea el sujeto, ¿ok? Entonces, si el sujeto es tercera persona o primera persona el singular, nosotros utilizaremos was. Y si es otro pronombre diferente de las terceras personas o de la primera persona, utilizamos were. El auxiliar siempre va a depender de quién sea el sujeto. Luego, nosotros vamos a ver el verbo en gerundio, ¿sí? Entonces, ustedes aplican la regla general para los verbos en gerundio, que es agregarle la terminación ing al final del verbo, ¿ok? Entonces, y por último tenemos el complemento o el resto de la oración, ¿ok? Ya es muy importante que ustedes sepan para cuándo se utiliza was y were y aprenderse muy bien la estructura, ¿sí? Porque esta es lo básico para poder armar las oraciones. Entonces, vamos a ver la parte de ejemplos. Tenemos you were watching TV yesterday. Usted está viendo televisión ayer. Fíjense en la traducción, el gerundio es ando y endo en español, ¿sí? Y en inglés nosotros utilizamos la terminación ing, que en la traducción al español sería ando y endo. Estamos viendo televisión. El verbo ver, watch, más la terminación ing, traduce viendo, ¿sí? Tú estabas viendo televisión ayer. Tú estabas. Aquí la conjugación del verbo to be en pasado. Por lo tanto, la traducción va en pasado. Tú estabas viendo televisión ayer. Yesterday, expresión de tiempo que significa ayer. You were watching TV yesterday. Ustedes desde casa, cuando me oigan pronunciar, repiten conmigo y así van a reforzar la pronunciación. You were watching TV yesterday. Tú estabas viendo televisión ayer. Tenemos la segunda. Anastasia estaba cruzando la calle con su perro, ¿sí? Entonces tenemos el sujeto, aquí tenemos, guiándonos por la fórmula, sujeto, de quien estamos hablando, a quien nos estamos refiriendo. Aquí estamos hablando de un nombre propio, que en este caso es Anastasia, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de Anastasia, estamos hablando de una mujer, ¿cierto? De ella, she, ¿sí? Entonces, para she, ¿cuál es el auxiliar que ustedes creen para el verbo to be que debemos utilizar? El was. Recuerden, terceras personas, he, she e it, utilizamos was. Por lo tanto, aquí el auxiliar es was, ¿ok? El verbo cruzar es el verbo cross, ¿sí? Termina en doble S. Y para que quede en gerundio, entonces la regla es colocarle la terminación ing al final del verbo, ¿sí? Entonces aquí la terminación ing. Y por último el complemento o el resto de la oración que nos dice la calle con su perro, ¿sí? Anastasia estaba, ¿sí?, la conjugación del verbo to be en pasado, cruzando la traducción para el gerundio, la calle con su perro, ¿ok? Miraremos el tercer ejemplo. Ellos estaban estudiando inglés el año pasado, ¿sí? Entonces aquí el sujeto de ellos, ¿sí?, de quien estamos hablando.
Luego sigue el auxiliar. Entonces, para ellos, they, nosotros utilizaremos were, o sea, este, que se utiliza para tú o usted o para ustedes, nosotros y ellos. ¿Sí? Si ven, vamos a utilizar were. El verbo estudiar, verbo study, ¿sí? Así es como se escribe. Y aquí le añadimos la terminación ing para indicar que está en gerundio. Y por último, el complemento. Inglés el año pasado. Ellos estaban estudiando inglés el año pasado, ¿ok? Entonces, en el pasado progresivo, como su nombre lo indica, el verbo to be se conjuga en pasado, ¿sí? Ellos estaban, Anastasia estaba, usted estaba, ¿sí? Más la traducción del verbo en gerundio. Ellos estaban estudiando, ¿sí? La terminación ando, yendo, recuerden en español, es el gerundio, en inglés, lo que equivale con ing, ¿ok? Entonces, they were studying English last year. They were studying English last year, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren reforzar la pronunciación desde su casa, repitan nuevamente el video y repitan varias veces para que aprendan a pronunciar, ¿ok? Tenemos el cuarto ejemplo. Aquel estudiante estaba resolviendo este ejercicio en clase, ¿sí? Entonces, el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Aquel estudiante, that student, ¿ok? Es de quien estamos hablando. Si nosotros estamos hablando de aquel estudiante, ¿a qué pronombre personal creen ustedes que estamos haciendo referencia? A he, él, ¿verdad que sí? Entonces, para he, nosotros vamos a utilizar was. Por lo tanto, el auxiliar que va aquí es was, ¿ok? El verbo va en gerundio, ¿sí? El verbo resolver, ¿sí? Que es el verbo resolve. Se escribe así, resolve. Recuerden, ¿sí? Cuando estábamos viendo el presente progresivo, ¿sí? Dentro de las reglas hay unos verbos que terminan en e, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con los verbos que tienen la terminación en e? Entonces, suprimimos la e, ¿sí? Quitamos la e y en lugar de la e añadimos la terminación ing. Esto es lo que pasa aquí, resolve, ¿sí? El verbo resolve termina en e, luego quitamos la terminación y le añadimos la terminación ing, ¿ok? Por eso está de esta forma. Aquel estudiante estaba resolviendo este ejercicio en clase, ¿sí? That student was resolving this exercise in class. That student was resolving this exercise in class. ¿Listo? Tenemos el quinto y último ejemplo. Yo estaba trabajando cuando el teléfono sonó. La última oración, ¿sí? Entonces, le dan a entender a ustedes que los tiempos progresivos siempre se utilizan para indicar lo que hace una persona en el momento preciso. Como en el presente progresivo, lo que está haciendo ahora, en el momento, ¿sí? Mientras que el presente simple es lo que hacen las personas cotidianamente, todos los días. En el pasado progresivo, lo que la persona hizo, pero en el pasado, en el momento, en el pasado, ¿ok? Entonces aquí, I was working when the phone rang. Yo estaba trabajando cuando el teléfono sonó, ¿cierto? Entonces, en el preciso instante que el teléfono sonó, aquella persona que escribió esta oración estaba trabajando. Volvemos a la fórmula afirmativa. Tenemos el sujeto I, ¿sí? Primera persona del singular. Entonces, miramos cuál es el auxiliar. El auxiliar es was, ¿sí? I was. El verbo work, que es el verbo trabajar, ¿sí? Con la terminación ing, trabajando, ¿sí? Cuando el teléfono sonó. I was working when the phone rang. ¿Ok? Entonces, esta es la estructura básica para el pasado progresivo. El sujeto, el auxiliar. Mucho cuidado con el auxiliar, ¿sí? Es muy importante que ustedes sepan para qué se utiliza was y para qué se utiliza were. Porque el auxiliar siempre va a depender de quién sea el sujeto, ¿ok? Y el verbo tiene que ir en gerundio. Como regla general, entonces ustedes deben añadirle la terminación ing al final del verbo, ¿ok? Y el complemento o resto de la oración.
Aquellos verbos que terminan en E u otras terminaciones, ¿sí? Porque hay la regla del gerundio que yo se las expuse en el video anterior de presente progresivo, forma afirmativa. Entonces ustedes deben aplicar esas reglas y tienen que tener cuidado en la terminación de los verbos para que puedan aplicar la terminación ing de una forma correcta. Chicos, espero que les haya servido de gran utilidad este video. No olviden compartir en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en LinkedIn. Y sobre todo, chicos, practiquen mucho, hagan muchas oraciones en inglés, porque la práctica hace el genio. Hasta luego, Dios los bendiga.